Buenos Días América. Los protagonistas de la noticia. Los protagonistas de la noticia. Son las 7 de la mañana con 29 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. A esta hora de la mañana recibimos ya en este estudio a Ángel Tipantuña, dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Estimado Ángel, gracias por estar en este estudio. Muy buenos días, ¿cómo está? Un placer saludarlos, muchísimas gracias por el espacio. Saludo cordial a usted, a todo su equipo de comunicación de esta prestigiosa emisora como es Radio América. Y a través de este medio de comunicación saludar a toda la población ecuatoriana. Ángel, lo hemos invitado para conocer y saber el criterio que maneja la dirigencia o parte de la dirigencia del Cotopaxi en función de lo que ahora es de dominio público, compra y venta de conciencias, de votos, y se cita a asambleístas del Movimiento Plurinacional Pachakutik para evitar que el presidente de la República sea destituido a través de un juicio político. Y a esto se suma un audio filtrado de la subcoordinadora del Movimiento Plurinacional Pachakutik, Cecilia Velázquez, aparentemente pidiendo ministerios. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su criterio? ¿Qué manejan en Cotopaxi? Bueno, mire, yo soy un dirigente indígena que desde muchos años he venido denunciando estas prácticas antiéticas, digamos, de una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE Pachakutik, y por eso que he sido perseguido de este sector, de esta gente que digamos. Entonces, esto no es extraño. Esto es una práctica política que siempre han venido haciendo una cierta cúpula dirigencial, repito, de Pachakutik y del movimiento indígena. Entonces, la concepción de ellos, que más antes, cuando nació Pachakutik o la CONAIE, era el principio de Amayuya, Amaquilla, Amashua, ahora se lo han convertido a lo contrario. Ahora es, si roba, robe bien, agarra bien, lleva todo lo que puedas, negocia con quien quieran. Entonces, esta es una de las organizaciones que, lamentablemente, por una cierta cúpula dirigencial de Pachakutik, que no es de todos, han pactado con todos los gobiernos. Desde cuando existió Pachakutik, prácticamente han pactado con todos los gobiernos, excepto el correísmo. Es decir, ¿la dirigencia de la CONAIE y del Pachakutik por historia ha sido secuestrada? Por supuesto, para mi opinión es que siempre, como yo vengo señalando, de que una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE y Pachakutik siempre ha sabido pactar con los gobiernos de ultraderecha, y por eso que siempre en el Congreso o en la Asamblea Nacional siempre terminan votando más con la ultraderecha, con la oligarquía de este país, que en vez de alinearse con el progresismo. Entonces, esa ha sido la tónica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a raíz de paro de octubre de 2019? Nosotros denunciamos que ese paro de octubre de 2019 fue traicionado por una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE y Pachakutik por encima de la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas caídos en la lucha en ese paro. ¿De quiénes hablamos, Ángel? ¿Qué pasó, por ejemplo? En ese momento, por ejemplo, Salvador Quispe, por ejemplo, solo por citar un ejemplo. ¿Se acordará cómo se iban a negociar, presumiblemente falsificando la firma del presidente de la CONAIE en ese entonces, por ejemplo? Pero ¿qué pasó posterior al paro de octubre de 2019? Por encima de cuántos muertos. Era efectivamente para que no suba el precio de los combustibles. ¿Cómo estamos ahora? Ahí todo, yo digo que el 99.9% de la gente que estuvimos en esa paralización pedíamos la salida de Moreno en ese momento. Pero ¿qué decían esta gente? No, es que nosotros no hemos venido a pedir la salida de Moreno, no vamos a hacer favor al correísmo, y con eso terminaron pactando. ¿Y cuál es la consecuencia que vivimos ahora? La tragedia nacional. Para las elecciones presidenciales 2021, con el voto nulo ideológico, que aquí tienen ideología propia, que no son ni de izquierda ni de derecha, y con eso ayudaron a que Lazo llegue a la presidencia de la República. Entonces, mire, ¿y cuál es la consecuencia con Lazo ahorita? La trágica situación. El Ecuador vive un derramamiento de sangre, sin salud, sin educación, sin trabajo, sin obra pública. Ese es el país que vive. Entonces, ¿quiénes son los responsables? El gobierno y la derecha, sí, pero ¿quiénes son los corresponsables para que el Ecuador viva ahora? Es una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE y Pachakutik. Pero una cuestión adicional, permítame. ¿Qué pasó con el gobierno de Moreno? Pactaron con gobierno de Moreno, con la ultraderecha de este país, y por eso es que a través de Trujillato tienen el Consejo Electoral, llegaron a tener el Consejo de Participación Ciudadana, que desde allí destruyeron el país. Ese es el tipo de gente. Ahora, no es extraño que están negociando cargos públicos, eso no es extraño, no es ninguna novedad. Para mi opinión es que con Moreno cogobernaron, y con este gobierno están cogobernando. Tienen algunos funcionarios en este gobierno de Lazo. Ya, usted se refiere a la dirigencia actual del Movimiento Plurinacional Pachakutik. Yo me refiero a los anteriores y a las actuales. Usted dice que están cogobernando con Lazo. En este momento, por supuesto. ¿Quiénes? Por ejemplo, en Cotopaxi, solamente para muestra un botón. En Cotopaxi tienen, en la regional Sierra Centro, tienen al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Aguas,
que se llama Gabino Vargas. Por ejemplo, solamente por ejemplo. Pero ¿quiénes son los responsables o las cabezas que negocian puestos? La actual dirigencia del Pachacutic. Por supuesto, así debo entender. Encabezado por Marlon Santi y Cecilia Velázquez. ¿Quiénes están a la cabeza de la dirigencia de Pachacutic? ¿Se acuerda que salieron aplaudiendo que supuestamente el Lazo ya iba a viabilizar proyectos para las comunidades y después nada? Entonces, ese ha sido siempre la práctica política, repito, de una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE y Pachacutic, no de todos. ¿Con quién se puede conversar? Con dirigentes de bases, con dirigentes de organizaciones de segundo grado, sí. Uno de los dirigentes más sanos con quien se puede tratar para procesos de diálogo a futuro se llama Leonidas Issa, por ejemplo. Ya, es decir, entonces ustedes estarían políticamente con el correísmo en la asamblea para que se tumbe a Lazo, se destituya a través de juicio político. En este momento, el bloque, tanto los asambleístas del bloque de Pachacutic y de Izquierda Democrática están fraccionados. Hay un porcentaje de asambleístas que están por el juicio político para la destitución del presidente y hay otros que se defienden a rajatabla. ¿Por qué es necesario que el presidente Lazo sea destituido? Ya se lo ha dicho cuántos juristas se han dicho hasta la saciedad de todo, pero aquí hay un cierto grupo que defienden a capa y espada, pero el país, la destrucción que está en este momento requiere la destitución del presidente democráticamente, constitucionalmente, no como dicen a través de golpe de Estado. Entonces, pero mire, mientras las comunidades, los pueblos y nacionalidades sufrimos tantas necesidades, en este momento mismo miles y miles de familias se cruzan las fronteras para llegar a los Estados Unidos, no tienen nada y hay un cierto grupo de vivos negociando cargos públicos, ni siquiera cualquier cargo, puesto de ministerios. Pablo Ángel, se ha hablado de una estrategia también del señor Issa sobre este tema que estamos conversando para que Cecilia Velázquez no llegue a la coordinación del movimiento. Yo no creo que sea una estrategia, eso es mi criterio, pero lo que estoy señalando siempre ha sido una práctica política que para mí no es ningún extraño, siempre. Pero no le quieren dar ni siquiera desde el movimiento indígena el favor de la duda a Cecilia Velázquez, que ha dado sus explicaciones de que ha sido editado este audio, que ha sido en otro contexto y hay el interés de que ella realmente no asuma la coordinación. Desconozco estos detalles porque yo no formo parte de la dirigencia, parte de Pachacutic, desconozco estos detalles. Lo que conozco es la propia Cecilia Velázquez reconoció que ese audio sí era de ella, que ella sí estuvo en la reunión. Lo que no ha sabido es que ha grabado y ella sí reconoce lo que dijo, pero después de haber reconocido, dijo el día de ayer que ha sido editado, que ha sido malintencionado, pero los hechos están más que claros. Ahora, por supuesto que tiene que haber derecho a la defensa, debe haber un debido proceso, porque ya piden la separación o la destitución o la expulsión. Por supuesto que eso es un debido proceso que ellos internamente sabrán hacerlos. Ahora, el tema es que en efecto están en las elecciones para la Coordinación Nacional de Pachacutic. En este momento, lamentablemente, ya cayó estas cosas, ya hicieron público por más que puedan hacer estrategias de Leonidas Issa, lo que sea, pero esto ya es público. Yo considero que igual manera en Pachacutic, en la CONAIE, en donde quiera necesita una oxigenación, y la señora Cecilia Velázquez, que es de mi provincia de Cotopaxi, pero han estado varios años ahí, pues entonces yo considero Velázquez que también, no es la opción para usted. No, yo no formo parte de Pachacutic, pero yo considero que debe haber una oxigenación y la señora Cecilia Velázquez ya ha estado. ¿Y cuál es la mejor opción para usted? Porque hay tres candidatos, Issa, Velázquez y Jorge Herrera. La verdad es que yo considero que Churuchumbe de alguna manera es con alguien que se pueda conversar, que se pueda dialogar en función de qué, no en función de cargos públicos, sino en función de un proyecto político para generar una gran unidad en función de enfrentar en mejores condiciones las elecciones presidenciales del año 2025 para que juntos, con esa fuerza política que es la Pachacutic, que es la Revolución Ciudadana y otras fuerzas políticas con o sin registro electoral, podamos enfrentar en mejores condiciones las elecciones presidenciales 2025 y para recuperar. Y el candidato sería Issa. Pero mire, en ese escenario podría ser Issa presidente, alguien de la Revolución Ciudadana vicepresidente o viceversa. Pero eso es un planteamiento que se debe hacer en el marco del gran diálogo nacional. Pero no tuvieron la gran posibilidad con Yacu Pérez, pero ni siquiera los mismos dirigentes le apoyaron. Pero ¿quién es Yacu Pérez? Lamentablemente, no porque todos los que están puesto sombrero, puesto poncho o anaco, como podamos llamar, no todos tienen el pensamiento progresista de izquierda. Ahora la señora Cecilia Velázquez dice que es de izquierda, cuando conviene, pero cuando no lo conviene, ellos dicen que no son ni de izquierda, no son ni de derecha. Ellos tienen una ideología propia y con eso pactan fácilmente, a la cual nosotros no concebimos como tal. Entonces, el tema es que, por ejemplo, caso Yacu Pérez, pero es prácticamente un peón de los grupos oligárquicos de este país, que ha dado
al progresismo le ha dado paliza, como se dice. Con ese tipo de gente, ¿cómo se puede conversar? En este momento, o sea, para el próximo proceso electoral, si Jaco Pérez fuera candidato, será candidato de la derecha. Ángel, usted dice que en el eventual caso de las presidenciales de 2025, presidente o candidato para presidente podría ser Issa, y de la Revolución Ciudadana un vicepresidente. ¿Significa que hay un pacto actualmente entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana? Y viceversa, dije yo. Y viceversa. ¿Pero eso significa que hay un pacto o no? Yo no soy, o sea, eso es un criterio personal que le estoy emitiendo en este momento, y yo no soy miembro de la Directiva Nacional de la Revolución Ciudadana o de Pachacútec para afirmar. Eso es un criterio muy personal. Pero es eso sería una aspiración, eso sería una aspiración de los sectores progresistas de este país. Pero yo veo lejos, no existe ningún pacto. Hasta donde yo sé, no existe ningún pacto. Lo que sí existiría la voluntad política de importantes sectores de construir este proceso de unidad. O sea, ¿lo ven ustedes un pacto? Usted muy en particular le ve un pacto más cercano con la Revolución Ciudadana antes que con otras agrupaciones políticas. Considero que en este momento no existe ningún pacto. Lo que se debe es construir el proceso de unidad. Hasta donde ahora han acusado que Leonidas es correísta, etcétera, de cosas, así lo tachan, ya. Pero lamentablemente yo puedo señalar que no. Yo he tenido que conversar con el compañero Leonidas en algunas ocasiones. Él siempre ha dicho que él no es correísta, él no tiene ninguna idea para concebir. Pero una cosa es que se diga públicamente y otra cosa es que no se vea. ¿Usted, por ejemplo, ha tenido algún acercamiento con la Revolución Ciudadana? Por supuesto que sí. Yo fui candidato, recientemente fui candidato a la prefectura en Cotopaxi. Por la Revolución Ciudadana. Por la Revolución Ciudadana, lista 5. ¿Y usted apoya al señor Issa? Por eso le digo, en la cúpula... O sea, usted es el vínculo entonces de la CONAIE y del señor Issa con la Revolución Ciudadana. Yo no puedo ser vínculo, pero en algún momento si dijeran que pudiéramos conversar, intermediar, por supuesto que lo haría. Por supuesto que con mucho... ¿Y no le han pedido eso? ¿Quién puede pedir? Pero lo que sí, también... El líder de la Revolución Ciudadana. La aspiración, considero que la mayoría de los sectores populares es que exista esta gran unidad, y mi aspiración, por supuesto que es, que ojalá trabajemos por esa gran unidad entre el sector de Pachacútec y la Revolución Ciudadana. Por supuesto, ahí garantizaremos 100% para llegar a la presidencia de la República. ¿Y cuál es su relación actual con el señor Issa? Somos coterráneos, somos de la provincia, hemos caminado muchas veces juntos, hemos estado en las luchas. En estos últimos años no hemos conversado. ¿Años? Hace casi un año y medio, posiblemente no hemos conversado, pero antes de eso siempre hemos tenido un saludo cordial y siempre hemos conversado cualquier cosa. Ese es el tema. Leonidas Issa no es un contrario nuestro, es un compañero nuestro, es de la tendencia política. Él es de Pachacútec, yo he sido candidato por la Revolución Ciudadana, pero eso no significa que somos contrarios. Siempre hemos señalado que en la cúpula dirigencial de la CONAIE Pachacútec, con quién se puede conversar, con quién se puede tratar para estos temas de proyecto político a largo plazo, es Leonidas Issa. Y con la Revolución Ciudadana, obviamente. Eso es lo que considero yo, y así se considera muchísima gente en este país. En política se tiene que trabajar mucho antes de las elecciones. Estamos hablando de las presidenciales, que faltan poco más de 2 años, y se tienen que apurar procesos. ¿Ya se empiezan a trabajar en esos temas? Menos de 2 años. Estamos en menos de 2 años. Yo considero que la dirigencia nacional del Movimiento Revolución Ciudadana y de Pachacútec podrían estar trabajando eso. Puedo pensar, no puedo asegurar porque no conozco, pero como dirigentes responsables ya es hora, como usted dice, ir organizando este proceso. Mi aspiración y la aspiración de mucha gente, repito, es que para el próximo proceso electoral ojalá logremos concretar esta gran alianza o esta gran unidad entre estas dos organizaciones políticas más visibles en este momento, incluido por muchísimas organizaciones políticas con o sin registro electoral, con organizaciones sociales, colectivos y la ciudadanía en general. Eso es lo que pensamos nosotros, un grupo de compañeros, y no es que es un criterio personal. Por supuesto, en las instancias donde corresponde, trasladaré, y siempre el traslado tenemos que trabajar por una gran unidad. Ahora, eso es un criterio, pero en el eventual escenario, por más que hagamos ese acercamiento, por más que proponga todas las alianzas necesarias en función de recuperar la patria frente a lo que vive ahora, entonces, pero en un momento determinado no puede concretar a lo mejor. ¿Pero qué puede pasar ahí? La Revolución Ciudadana es la primera fuerza política electoral en este país, ratificado ahora en estas elecciones, y numéricamente, Pachacútec está en 6º lugar, numéricamente, en votos numéricos. Ángel, en Cotopaxi la fuerza política es Pachacútec. Pachacútec en este momento ya va para 27 años en la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Sí, es la primera fuerza política en la provincia de Cotopaxi. Frente a esa situación, nosotros venimos trabajando a través de organizaciones sociales como Seguro Campesino, como algunas comunidades indígenas, como colectivos ciudadanos. Venimos trabajando en función de apoyar a este proceso de unidad, ojalá para 2025. Por donde quiera que vayamos,
por donde quiera que vayamos, ojalá si fuera bueno hacer algunas encuestas, pero por donde quiera que vayamos nosotros constatamos, la gente dice, Dios mío, con Correa no estuvimos así, queremos que Correa vuelva. Eso es el criterio de muchísima gente. ¿Y por qué entonces votan por Pachacuti si quieren que Correa vuelva en la provincia de Cotopaxi? Bueno, son provincias, son provincias, en algunas provincias hay mayor aceptación y en algunos casos hay menor aceptación. En la provincia de Cotopaxi, incluso cuando estaba Rafael Correa, nunca llegó a ganar la prefectura. Entonces, sin embargo, ahora va incrementando esa aceptación, ese apoyo popular en las provincias donde no ha habido mayor apoyo. A propósito, Ángel, de la prefectura de la provincia de Cotopaxi está electa la señora Lourdes Tibán. Así es. ¿Es parte de esa dirigencia privilegiada que usted dice? Por supuesto, ella siempre abiertamente ha dicho que ella ha odiado al correísmo, al progresismo. Ella ha llamado a votar por Guillermo Lasso. Por supuesto, ella es una de las dirigentes que son dirigentes más de derecha de la cúpula dirigencial de la CONAIE Pachacuti. Con eso me quedo, Ángel. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Ángel Tipantuña, dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi. Sobrevolando tu espacio con sonido digital. www.americaestereo.com. www.americaestereo.com.